figura obtendremos? ¡Una elipse! Con el sol en uno de sus focos. ¿Por qué? ¿Qué es el círculo? Sino una elipse muy especial. Una elipse, gritaba con mucha alegría Hipatia, la protagonista de la película Ágora, al comprender que la Tierra gira en torno al Sol, pero no en forma de círculo como se pensaba, sino en forma de una elipse. Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar una circunferencia de una elipse? Para responder a esta pregunta hay que hablar de cónicas. Estas son curvas que resultan de la intersección de un plano con un cono de dos hojas. Dependiendo de la intersección habrán 4 tipos de cónicas. Supongamos por un momento que el ángulo de apertura del cono alfa es igual a 45 grados y beta es el ángulo entre el plano de intersección y la vertical. Si este es de 90 grados de tal forma que queda paralelo al plano z, la intersección entre ambas figuras tridimensionales resulta ser una circunferencia bidimensional. En cambio, si es menor de 90 grados pero mayor que el ángulo de apertura, se obtiene una elipse. Si son iguales provocando que tanto el plano como la generatriz del cono sean paralelas entre sí, se obtendrá una parábola. Y finalmente, si es menor que el ángulo de apertura, el resultado es una hipérbola. Pero, ¿qué características poseen estas cónicas? Y más aún importante, ¿hay algún ejemplo en la vida real que nos permita visualizar con total claridad dichas figuras geométricas? Pues claro que sí, y vamos con el primero. Para ello salimos de esta pantalla y observemos un CD. Si le sacamos una foto y lo ponemos en GeoGebra, al tiempo que seleccionamos la herramienta circunferencia por 3 puntos y seleccionamos 3 coordenadas del plano, las cuales se ubican en la periferia del CD y otras 3, pero la circunferencia menor que este presenta, podemos verificar que en efecto se trata de 2 circunferencias concéntricas, ya que GeoGebra nos muestra la ecuación típica de una circunferencia con los coeficientes x al cuadrado y y al cuadrado con el mismo valor. Además se comprueba que tienen el mismo centro con la herramienta punto medio o centro. Como dato curioso, ¿alguna vez se han preguntado por qué un CD estándar dura exactamente 74 minutos y mide 12 centímetros? Pues bueno, no fue una cifra al azar. Cuando Sony y Philips estaban desarrollando el formato a finales de los 70, el entonces presidente de Sony, Norio Ohga, insistió en que el disco debía ser capaz de contener la novena sinfonía de Beethoven de forma completa y sin interrupciones. Pues Ohga era un músico formado y su interpretación favorita era la de Wilhelm Wagner en el Festival de Bayreuth en 1951, que duraba exactamente 74 minutos. Pero para lograrlo tuvieron que aumentar el diámetro del CD de 11,5 a 12 centímetros. No obstante, ¿qué hay de característico en una circunferencia? Pues para empezar, toda circunferencia posee un centro, el cual dista de forma equitativa a todo punto perteneciente a la circunferencia. Ahora bien, si consideramos el centro c igual a 0, 0, podemos trazar un segmento que llega a un punto de dicha misma, el cual transformaremos a un vector v. Dicho vector tendrá de componentes x e y. De esta forma será v igual a x, y, siendo este, a su vez, las coordenadas del punto que se halla en la circunferencia. El módulo de dicho vector forma un triángulo rectángulo cuyos catetos son x e y. Aplicando el teorema de Pitágoras tenemos que la hipotenusa corresponde al radio. Llamémoslo r. De esta forma, gracias a dicho teorema, r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. De esta manera hemos obtenido la ecuación que representa la circunferencia. Sin embargo, si el centro hubiese sido c igual a x sub 0, y sub 0, el vector que representa el radio es la resta de las coordenadas del punto perteneciente a la circunferencia y las del centro. De esta forma se obtiene v igual a x menos x sub 0, y menos y sub 0. Si aplicamos la fórmula del módulo, obtenemos x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación canónica de la circunferencia. Ahora bien, para el segundo caso debemos viajar a Canadá, siendo más específico a Toronto, para observar esta maravilla, el llamado Dufferin Gate. Afortunadamente ya hay imágenes sacadas de este arco, por lo que simplemente lo ponemos en GeoGebra y seleccionamos la herramienta cónica por 5 puntos. De esta forma escogemos 5 puntos pertenecientes al arco interior y, como se observa, el resultado se asemeja bastante al de una parábola. Sin embargo, para estar seguros de ello podemos observar la ecuación de la parábola, la cual es la siguiente. Ahora bien, si decimos que a es igual al coeficiente de x al cuadrado, b el de xy y c el coeficiente de y cuadrado, entonces podemos aplicar la fórmula b cuadrado menos 4ac. De esta manera, si el resultado es menor que 0, es una circunferencia o una elipse; si es igual a 0, una parábola; y si es mayor que 0, una hipérbola. Sustituyendo con los datos de la ecuación, se aprecia que el resultado es 10 a la 11 potencia. Si debería ser 0 para que sea una parábola. Pues la vista nos ha engañado. A pesar de que se vea como una parábola, lo que las matemáticas y GeoGebra nos han indicado es que no lo es. Es más, si alejamos un poco más la vista, lo que se aprecia es, en efecto, una hipérbola.
Sin embargo, la forma más fácil de tener una parábola en la vida real es lanzando cualquier objeto al cielo con un ángulo superior a 0 pero inferior a 90 respecto de la horizontal, dado que la ecuación de la trayectoria que describe es y igual a y sub 0 más x tangente de alfa menos gx al cuadrado entre 2v sub 0 al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa, y como nos indica la ecuación, es en definitiva una parábola. Volviendo a Dufferin Gate, ¿sabías que su construcción en 1959 fue parte de un proyecto de modernización que causó mucha nostalgia? Pues sustituyó a una puerta mucho más elaborada y de estilo clásico, que databa de 1910 y que tuvo que ser demolida para dar paso a la autopista Gardiner Expressway. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza una parábola de una hipérbola? Pues como hemos visto se asemejan bastante entre sí, pues radica tanto en su definición como en su ecuación canónica. La parábola se define como el lugar geométrico de todos los puntos en un plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija denominada directriz, siendo el vértice el punto donde la derivada es igual a 0 infinito, situado a mitad de camino entre el foco y la directriz. Asimismo, el eje de simetría es la recta que pasa por el foco y el vértice, siendo a su vez perpendicular a la directriz, dividiendo la parábola en dos partes iguales. Por último, el lado recto es el segmento que pasa por el foco y es paralela a la directriz. La parábola presenta dos ecuaciones canónicas, donde k es la coordenada x del vértice, h la coordenada y del vértice y p la distancia entre el vértice al foco o a la directriz. Ahora bien, en función de dónde está la p, la parábola se abrirá en torno a ese eje, de tal forma que para el primer caso la parábola se abre al eje OY y para el segundo la parábola se abre para el eje OX. Pero ahora bien, ¿de dónde salen estas fórmulas? Pues bien, consideremos una parábola que se abre sobre el eje OY, un punto p igual a x, y y el foco en 0, p. De tal forma que pueda ser un vector llamado pf que parta desde p y llegue al foco. Este tendrá de componentes x, y menos p. Ahora bien, si volvemos a la definición de parábola, esta de aquí, observaremos que el módulo de dicho vector será igual a la distancia de este punto a la directriz, el cual es de y más p, siendo cada uno la distancia que estos tienen al eje o x. Así, la ecuación resultante es y más p igual raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos p al cuadrado. Si lo elevamos al cuadrado y cancelamos los términos igualados, llegamos a una de las ecuaciones canónicas. Además, si realizamos cambios de variable y traslaciones de la función, es decir, mover todos los puntos de la parábola por un cierto valor, el cual siempre se resta a la componente x para moverlo por el eje OX, y si se lo restamos a la y, lo movemos por su respectivo eje. Así conseguiremos sus versiones completas. En cambio, la hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos en un plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos f1 y f2 es constante en valor absoluto. Este lugar geométrico presenta un eje transversal real, el cual es una recta que pasa por los focos cuya longitud entre ambos focos es igual a 2c. Los vértices v1 y v2 son los puntos de intersección entre la hipérbola con el eje focal, distanciando entre ambos una distancia igual a 2a. En añadido, el punto medio entre los focos y vértices es el centro y a su vez presenta dos asíntotas, que son dos líneas rectas a las que las ramas de la hipérbola se aproximan indefinidamente. Finalmente, la excentricidad es definida como el cociente entre la distancia focal, es decir, distancia centro-foco, y la distancia del centro al vértice. Este cociente siempre será mayor que 1 estricto, hasta infinito positivo, pues como se observa, la distancia focal siempre será mayor que la distancia del centro al vértice. ¿Pero de dónde surgen estas variables a, b y c? Pues bueno, hay que destacar que se puede dibujar una elipse dentro de una hipérbola, la cual pasará por los vértices de la misma y su centro es el mismo que el del lugar geométrico. De esta forma podemos usar como base la elipse para determinar estos parámetros. Entonces, para una elipse de semieje mayor a y menor b, podemos formar un triángulo rectángulo de base a, altura b e hipotenusa c. Así, por Pitágoras se obtiene que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Eso para una hipérbola. Para el caso de una elipse, la relación entre estas tres componentes se obtiene mediante este otro triángulo rectángulo. De esta manera se llega a que para una elipse a al cuadrado es igual a c' al cuadrado más b al cuadrado. La ecuación canónica de la hipérbola es x menos k al cuadrado entre a al cuadrado menos y menos h al cuadrado entre b al cuadrado igual a más menos 1, donde k es la coordenada x del centro y h la coordenada y del centro. En función del signo del 1 a la derecha de la ecuación, la hipérbola se abrirá en un sentido u otro. Si es positivo, se abre hacia el eje OX, negativo hacia el eje OY. Noten que no importa si A o B están en X o Y, que la única diferencia que se aprecia es la longitud que los vértices tienen entre sí, el cual es determinado por dicho signo del 1. Nos volvemos a preguntar, ¿cómo surge? Bien, si recurrimos a la definición de la hipérbola, esta de aquí, nos podemos percatar que dichas distancias sobre el eje OX forman dos triángulos rectángulos, tal como se muestra en la figura, ambos con hipotenusa las distancias de altura de la componente y del punto el cual pertenece a la hipérbola, y por último los catetos serán respecto de la perpendicular, es decir, c más x o c menos x. Todo esto siempre y cuando consideremos que el centro de la hipérbola es 0, 0. De esta manera, y utilizando Pitágoras, se llega a la expresión raíz cuadrada de c menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a raíz cuadrada de c más x al cuadrado más y al cuadrado más 2a. Lo único que tenemos que hacer es elevarlo dos veces al cuadrado al tiempo que cancelamos los términos que aparecen a los dos lados de la igualdad.
Llegados a este punto, hemos de recordar la relación entre las tres componentes. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Si despejamos B al cuadrado, encontramos lo hecho en el factor común. Así se llega a la ecuación canónica de la hipérbola, que con traslaciones y cambios de variables se llega a su forma más general. Ahora nos dirigimos a la última cónica, la elipse, la cual fue la figura que se vio en el fragmento de la película Ágora. Dicha cónica se define como el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya suma de distancias a otros dos fijos llamados focos F1 y F2 es constante e igual a 2A. Como ya se mencionó, A es el semieje mayor, B el semieje menor, C la distancia foco-centro y la excentricidad como el cociente entre el semieje mayor y la distancia focal, el cual es menor que 1, pero estrictamente mayor que 0. A su vez, mencionamos la relación entre las tres componentes, al cuadrado igual a c' al cuadrado más b al cuadrado. Pero no se mencionó su ecuación canónica, la cual es la siguiente. Nuevamente k es la coordenada x del centro y h la coordenada y del centro. Noten que aquí sí importa la ubicación de la a y la b dividiendo a x e y, pues los focos se situarán en el semieje mayor que podrá ubicarse sobre el eje OX u OY. Y nos hacemos la misma pregunta de siempre, ¿cómo se obtiene esta fórmula? Para comenzar, hay que destacar que para cualquier punto P, X, Y, forma con las distancias a los focos dos triángulos rectángulos, como ocurría con la hipérbola, los cuales tienen de hipotenusa las distancias a los focos, la altura es la componente Y del punto y finalmente las bases son C más X y C menos X respectivamente, siempre y cuando hayamos considerado que el centro de la elipse es 0,0. Si hacemos esto y utilizamos Pitágoras para los triángulos rectángulos, habremos conseguido escribir las distancias a los focos en función de las componentes del punto P. Después recurrimos a la definición de la elipse, esta de aquí, y despejamos una de las distancias. Ponemos las fórmulas de las distancias que hemos conseguido para llegar a esta expresión. A continuación, elevamos dos veces al cuadrado al tiempo que cancelamos las variables que son iguales y están a los dos lados de la igualdad. Nuevamente, como sucedía en la hipérbola, hay que recurrir a la relación entre las variables a, b y c, es decir, a al cuadrado igual b al cuadrado más c al cuadrado. Despejando b se obtiene a al cuadrado menos c al cuadrado igual a b al cuadrado. Lo sustituimos en la ecuación y simplificamos para llegar a la ecuación canónica de la elipse. Como siempre, con traslaciones de la función se puede llegar a una forma más generalizada de la elipse. Ahora bien, ¿hay alguna elipse en la vida real? Pues claro que sí, y es lo que Hipatia decía en dicha película, la trayectoria de la Tierra. Para ello simplemente escogemos una imagen que represente esta trayectoria y con la herramienta cónica por 5 puntos seleccionamos 5 puntos pertenecientes a la elipse. Como habíamos vaticinado, en efecto el resultado es una elipse, aunque he de decir que la distancia focal de esta elipse es casi nula, de ahí que Hipatia dijera una elipse muy especial. Y finalizaremos con una curiosidad. ¿Sabían que existe una ecuación imposible que rige nuestro movimiento en el espacio? Se trata de la ecuación de Kepler, m igual a e menos e seno de e, la cual describe la posición de la Tierra en su trayectoria elíptica alrededor del Sol. Dado que nuestro planeta cambia su velocidad según la distancia al astro rey, según la ley de Kepler, la ecuación resultante es trascendente, lo que significa que no se puede resolver despejando la incógnita con álgebra común. Durante siglos esto ha obligado a astrónomos y científicos de la NASA de hoy día a estudiar métodos de aproximación numérica, revelando que el baile de nuestro hogar en el cosmos no tiene una solución exacta simple, sino que requiere de un esfuerzo matemático constante para ser comprendido. Esto es todo por hoy y gracias por ver.